sientes que ya no puedes más. Buscas la fuerza para continuar. Con fe todo va a cambiar. Escucha MFDD. Mi fuerza es Dios. Mi fuerza es Dios. MFD, mi fuerza es Dios. Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este episodio de MFD Podcast, Mi Fuerza es Dios. Cada semana estamos con ustedes y bueno, en el día de hoy mi esposa no me puede acompañar, pero aquí estamos, firmes para llevar ese mensaje de parte del Señor para nuestras vidas. Sabemos que Dios nos habla, Dios nos ministra, Dios cuando manda una palabra y cae en buena tierra, eso trae su fruto. Y ese fruto es que nuestra vida sea cambiada y sea renovada día a día. Y en este día, mis hermanos, quería traer un pequeño mensaje basado en algunos hombres de la Biblia. Hombres, pero sé que este mensaje es para todos, para hombres y mujeres. Pero basaremos nuestro mensaje en 10 hombres, de los cuales vemos de que Dios los escogió. Pero vemos de que no fueron hombres perfectos. Ellos no tenían un plan perfecto. No tenían un currículum perfecto, eran hombres tal vez con imperfecciones, lo tenían todo, otros no. Fueron traicionados y bueno, fueron hombres común y corriente. Y vemos que a pesar de la historia o a pesar de que el tiempo pasó, 3000 años después, hoy en día seguimos hablando de estos hombres. Y sé que Dios va a hablarnos a través de ellos. Y hoy quiero traer con ustedes, en este próximo episodio, vamos a recorrer la vida de estos 10 hombres, quienes son Abraham, José, Moisés, Gedeón, David, Salomón, Nehemías, Job, Pedro y Pablo. Yo no quiero contarles la biografía de cada uno de ellos, pero sí quiero tocar sus historias y al final quiero hacerles una pregunta a ustedes, como ustedes dónde están en este lado de la historia, para que nos identifiquemos y miremos qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Empecemos con Abraham. Sabemos que cuando Abraham tenía 75 años, Dios le da una orden a él y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Eso está en Génesis 12:1. Vemos que ya Abraham tenía una familia hecha, estaba en una tierra conocida, pero Dios le dice: sal. Dios no le da coordenadas. Dios le dice: sal, y Abraham sale y obedece. Y lo vemos en Génesis 15:6, donde dice: y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Vemos de que Dios le dijo a Abraham: empieza a caminar. Y años después, con la promesa de un hijo todavía sin cumplirse, la Biblia dice algo que define todavía la vida de Abraham. Dice que él creyó. No dice que Abraham lo entendió todo, pero él creyó. A veces no hay que entender lo que Dios quiere decirnos en nuestra vida. A veces no hay que entender todo el plan completo. Dios ya sabía el final de la vida de Abraham, pero él simplemente obedeció. ¿Cuál es la enseñanza de ese primer hombre que es Abraham? La fe casi nunca viene con el mapa completo. Sabemos que la fe es la certeza de todo lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe casi nunca viene con que tú veas todo completo, ¿ok? Viene con la instrucción de dar el primer paso y Dios va revelando lo que va en el resto del camino. Así que, mis hermanos, que este primer hombre como que es la vida de Abraham nos dé un ejemplo de que hay que creer en lo que Dios nos dice, en lo que Dios ya te dijo. Créelo, obedece y tranquilo que Él tiene nuestra vida de su mano. La pregunta es: ¿cuántas veces no te has movido porque quieres ver el plan completo antes de dar el primer paso? ¿Cuántas veces nos hemos frenado porque tal vez decimos: uy, no quiero hacer esto porque no veo qué vendrá después? Creo yo, y la palabra del Señor dice que toda bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Si tu plan, si tu sueño o tus planes, pienso de que si están o vienen de parte del Señor, tú vas a sentir paz. Así que si hay una paz en tu corazón, ve confiado, cree que el Señor te va a guiar y va a ir contigo. Personaje número 2, José. Sabemos que cuando José tenía 17 años, él fue vendido por sus hermanos. Pasó a ser esclavo
él luego pasó a ser sirviente, luego pasó años en la cárcel y por último vimos una promesa que tal vez Dios le mostró de jovencito, pero que se cumplió muchos años después. José tenía el sueño que Dios le había revelado, pero una vez más, Dios tal vez le mostró a dónde iría a llegar, tal vez no lo entendió al principio, pero Dios no le mostró el proceso, porque si Dios le hubiera mostrado el proceso de la cual José iba a pasar, pienso de que ninguno de nosotros lo hubiese querido. Ser traicionado, ser esclavo, ser sirviente o estar en la cárcel por años. Y vemos de que después, en Génesis 39 dice que mas Jehová estaba con José. A pesar de este proceso que él vivió, dice la Biblia que Dios estaba con José. Muchas veces, queridos hermanos, cuando estamos en procesos difíciles, tal vez como cuando José estaba esclavo, o estaba de sirviente, o estaba en la cárcel, Dios está con nosotros. Tal vez no lo sintamos, pero confiemos de que Dios está ahí al lado de nosotros. No importa si estamos en una cárcel, entre comillas, como literalmente tal vez, pero sí, no literalmente, pero sí como en un desierto o en algo que nos sintamos como aprisionados. Dios está con nosotros. En ese proceso que estamos viviendo, Dios está contigo. Si hoy te sientes como José, traicionado, vendido, esclavo, encarcelado, tranquilo, mis hermanos, Dios está contigo. Y al final, cuando vemos que José le dice a sus hermanos una frase que para mí hoy ministra mucho mi vida en momentos difíciles. Génesis 50:20 dice, le dice José a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Tal vez tú estás viendo mal en tu vida, pero Dios siempre va a encaminar todo eso para bien. Romanos 8:28 lo confirma una vez más. Ya todas las cosas ayudan para bien, no algunas, todas. Y la enseñanza para este personaje que nos trae en nuestra vida es: Dios no siempre evita el mal. Escuchen, hermanos, Dios no siempre evita el mal que otros nos hacen, pero puede tomar exactamente eso y convertirlo en el camino hacia un propósito mayor. Grábate eso en tu corazón. Dios no siempre va a evitar el mal, pero Él puede tomar eso y convertirlo en algo grande para tu vida. Y la pregunta o el mensaje para ti hoy es: si hoy cargas una traición, un despido injusto, una temporada que no entiendes, la pregunta no es ¿por qué me pasó esto? La pregunta de José es ¿para qué me está preparando esto? Viene algo grande para ti. Ahora vamos con el número 3, Moisés. Cuando Moisés tenía 40 años y aún pertenecía a la dinastía egipcia, vemos que Moisés ve un acto de crueldad contra su pueblo. Y dice la Biblia que él mata a un egipcio, actúa por su propio impulso, por su propia fuerza, con su ira, algo muy natural en la humanidad del hombre. Y él por eso tiene que huir. Y huye al desierto por 40 años. Pero cuando Dios se le aparece en la zarza ardiente, vemos que hay un antes y un después. Ya Moisés no era el muchacho, el joven impulsivo, el hombre impulsivo cuando mató a este egipcio, sino que ahora ya era diferente. Porque le pregunta a Dios: ¿y quién soy yo para que yo vaya a Faraón? Aquí sí no actuó con esa propia fuerza impulsivo, sino que ya hubo un stop antes de tomar decisiones. Y en Números 12:3 dice lo que era después Moisés de todo el cambio o cuando se le apareció al Señor. Dice: y aquel varón Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Antes era un hombre que actuó por impulso, con su fuerza, con su propia justicia. Ahora era un hombre manso, cuando Dios se le apareció en la zarza. Entonces de Moisés podemos aprender lo siguiente: hay una diferencia enorme entre la fuerza que usamos para resolver las cosas a nuestra manera y la mansedumbre que Dios forma cuando pasamos por el desierto. El desierto de Moisés no fue un castigo, fue una preparación silenciosa, y muchas veces esa preparación llega a nuestras vidas. Hemos escuchado, hemos aprendido que el desierto a veces es necesario para que nuestra vida tome caminos diferentes, caminos donde Dios quiere guiarnos, para que el Espíritu de Dios nos fortalezca. Así como cuando Jesús fue al desierto, dice que cuando Él regresó llegó empoderado por el Espíritu. El desierto es para que tú y yo nos fortalezcamos en el Señor. Y eso pasó con la vida de Moisés. Si sientes que estás en un tiempo de espera, de
tal vez nada está pasando, puede que Dios esté haciendo exactamente lo que hizo con Moisés. Quitarte la confianza en tu propia fuerza para darte algo mejor. Número 4, Gedeón, un hombre que se escondía. ¿Cuántas veces nos hemos escondido? Tal vez de lo que Dios quiere darnos, o tal vez confrontarnos, o tal vez que enfrentamos algo que viene y nos escondemos. Gedeón estaba trillando trigo escondido en un lugar cuando se le apareció un ángel. Pero es irónico que un ángel se le aparezca a una persona que está escondida y no quiere que lo encuentren. Pero dice Jueces 6:12 que Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Así le dijo el ángel a Gedeón antes de llamarlo, antes de decirle lo que quería hacer. Y Gedeón le contesta que él se sentía un poco inferior. Mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y aún así Dios lo usa. Es más, cuando Gedeón reúne casi 32,000 hombres para la batalla, Dios le dice, no, toda esa gente no, llame solamente a 300. Y esto era para dar una enseñanza al pueblo de Israel, para que dijeran que no fue por la cantidad de hombres que la batalla se ganó, sino por la mano poderosa del Señor. La enseñanza para esto y para nuestras vidas es que Dios no elige a los que se sienten calificados. Elige a los que están dispuestos, aunque se sientan pequeños, y deliberadamente reduce nuestros recursos para que quede claro de dónde viene la victoria. Ahora vamos con el número 5, David. Cuando un hombre conforme al corazón de Dios se equivoca. ¿Cuántas historias hoy en día a nuestro alrededor ha pasado que grandes hombres de Dios como David ya han fallado, han caído? Pero el problema no está en que caiga, el problema está en levantarse y arrepentirse para que Dios transforme su vida. Y eso fue lo que pasó en la vida de David. David fue llamado varón conforme al corazón de Dios en Hechos 13:22 y aún así cometió adulterio con Betsabé. Él mató al esposo de Betsabé para quedarse con ella. Y eso Dios lo vio y todos conocemos la historia. El profeta Natán lo confronta. Y el mismo David dice, pequé contra Jehová. Y el Salmo 51, todo el Salmo 51 está dedicado a ese arrepentimiento del corazón de David. Y el Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando Natán lo confronta, David no se defiende. Y en el Salmo 51, el salmo que escribió después de esa caída, clama a Dios por restauración. Este salmo es un ejemplo claro de que cualquier hombre puede caer, cualquiera de nosotros puede tener una caída, pero hay un corazón que Dios no rechaza, un corazón contrito y humillado. Y el corazón de David, yo sé que se sintió tan mal que buscó y le dijo, Señor, no apartes de mí nunca tu Santo Espíritu, porque él sabía que el Espíritu del Señor es lo que nos fortalece, es lo que nos llena, es lo que es nuestra vida completa, y sin el Espíritu de Dios nada podremos hacer. Y David reconocía esto. La enseñanza es, ser un hombre conforme al corazón de Dios no significa nunca caer. Significa saber qué hacer cuando caes, no esconderlo ni justificarlo, sino confesarlo y dejar que Dios reconstruya lo que se rompió. La grandeza de David no está en que nunca falló, está en que nunca dejó de volver a Dios cuando falló. Y esa debe ser nuestra grandeza cuando fallamos a Dios. Vamos con el número 6, Salomón. Dice la Biblia que Salomón tuvo más que sabiduría, tuvo riquezas, tuvo la gloria más grande de todos los reyes de Israel. Aún así, el mismo rey Salomón escribió en Eclesiastés 1:2, vanidad de vanidades. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Después de probarlo todo, después de tenerlo todo, después de tal vez conocer, después de su caída con los dioses de sus esposas, todo esto al final él hace una declaración poderosa casi al final de su vida en Eclesiastés 12:13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Como diciendo, a un Salomón que tuvo absolutamente todo, riquezas, tuvo lo que quiso este hombre, pudo reconocer que al final realmente esto no importa. Lo que importa es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque todo esto es la vida del hombre.
La enseñanza es, puedes tenerlo todo, según los estándares del mundo, éxito, dinero, reconocimiento, y sentir un vacío profundo si no estás centrado en Dios. El éxito, que no está anclado en Él, tarde o temprano se siente vacío. Y lo hemos visto muchas veces aún en las estrellas de Hollywood. Personas que lo tienen todo, riqueza, fama, reconocimiento, y aún así se han sentido tan vacíos que la única manera, según ellos, de haber encontrado la felicidad o tal vez la salida es haberse quitado la vida. Y ese no es realmente lo que llena a un hombre realmente, ni el dinero ni la fama, es solamente Dios. ¿Qué estás persiguiendo hoy pensando que ahí vas a encontrar la paz que en realidad solo Dios te puede dar? Número 7, Nehemías. Para mí Nehemías es uno de los ejemplos o historias, cuando leo la historia de este personaje, de este hombre, me impresiona, porque es un hombre donde yo lo veo que tiene mucha empatía, porque Nehemías vivía muy bien cuando servía en el reino del rey de Persia. Él vivía muy bien, pero a él le llega una noticia sobre los muros de Jerusalén. Cuando él escucha esto, él siente un gran dolor, él siente un gran tristeza por su pueblo, por su gente. Y él le pide permiso al rey para poder ir a reconstruir los muros. Pero mire lo que Nehemías sentía. Nehemías 1:4 dice, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos por su pueblo, por el cual estaba pasando un momento muy, muy difícil. Nehemías no se quedó solamente llorando, sino que se movió. Pidió permiso al rey, viajó, organizó al pueblo y en medio de una posición grandísima de burlas y amenazas, el muro se terminó en 52 días. Eso lo puede leer, léelo, que es una historia impresionante, Nehemías 6:15. Él dijo, levantaos y edifiquemos lo que está caído. Aún a pesar de las burlas de la oposición, Nehemías luchó para que los muros fueran reconstruidos. Él pensó en su pueblo, él pensó en su gente, y es algo que tú y yo tenemos que pensar también como hombres y mujeres, porque si Dios habita en nosotros, tenemos que ser empáticos con nuestros hermanos, las familias. La enseñanza de este hombre es, el llamado de Dios muchas veces empieza con algo que te duele, algo que no puedes ignorar. La pregunta no es solo ¿qué me rompe el corazón? Sino ¿qué estoy dispuesto a hacer con eso? Cuando a ti te está doliendo algo, cuando a ti hay algo que te quiebra, tal vez Dios quiere usar eso para llevarte a un siguiente nivel. En la vida de Nehemías vemos que él con una mano trabajaba en la reconstrucción de los templos, pero con otra también guerreaba o hacía la adoración al Señor. Entonces tenemos que estar pendientes siempre de que si hay algo que te está doliendo o hay algo que tú tienes en tu vida, algo quebrado, es porque Dios quiere llevarte a un nuevo nivel y mirar qué es lo que Dios quiere que tú hagas con eso que está pasando en tu vida. Vamos con el número 8, Job, una fe sin explicaciones. Job perdió todo en un mismo día, perdió su riqueza, sus 10 hijos, su salud, y él no había hecho nada para merecer esta desgracia para su vida. Aún así, lo que Job nos enseña, de que a pesar del dolor, de las pérdidas que él tuvo, él decía, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:1 dice que él era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Job no merecía esto. Job no había cometido nada para merecerse estas consecuencias, pero aún así vino. Y aunque él me matare, hasta hablando del Señor Job, en él esperaré. En medio de esa pérdida total, Job no entendía por qué. Nunca, en todo el libro de Job, Dios le explica el por qué. Pero aún así, Job se aferra a él. La enseñanza de este hombre para nosotros es, hay sufrimiento en la vida que simplemente no tiene explicación clara. Y puede que nunca la tengamos de este lado. La fe madura no es la que exige entender antes de confiar. Es la que confía aunque nunca llegue a entenderlo todo. Número 9, Pedro. Pedro niega a Jesús el día que juró que no lo negaría, lo niega 3 veces. Pero Jesús todo lo sabe y todo lo conocía, por eso se lo advirtió antes. Pero Jesús no lo descarta, Jesús lo restaura. Las mismas 3 veces que lo negó, lo restaura cuando le pregunta, ¿me amas? 3 veces le preguntó. Y él es enviado a formar a otros
discípulos, un antes y un después de la vida de Pedro. La enseñanza es: Dios no descarta a los hombres que caen, los restaura y frecuentemente los usa después para sostener a otros que están cayendo de la misma manera. Tu peor caída no es tu descalificación. Puede ser, si te deja restaurar, tu preparación para ayudar a otros. ¿Quién te está formando a ti hoy y a quién estás formando tú? A ser discípulos. Lo que Pedro fue después de todo su proceso. Un pescador de hombres, como Jesús se lo dijo al principio cuando lo conoció. Y número 10, Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo o Pablo perseguía a los cristianos, los atormentaba, aprobaba su muerte, pero Dios se le apareció, Jesús se le apareció camino a Damasco y cambió su vida para siempre. Esas cartas que hoy en día leemos fueron escritas por Pablo, aquel que perseguía y mataba a cristianos. Hoy en día tenemos la mayoría del Nuevo Testamento gracias a la conversión y al cambio radical que tuvo Pablo. La pasión verdadera por Dios no nace de tener una vida fácil, nace de la rendición total como la tuvo Pablo. Pablo no tuvo una vida cómoda, cárceles, naufragios, rechazo, y aún así al final pudo decir que había cumplido su carrera. Pablo te la tenía clara. No le importaba ser azotado, encarcelado, perseguido. Tal vez le inventaban a él mentiras para meterlo a la cárcel, pero aún así él decía: he peleado la buena batalla, la carrera de la fe. Así debe ser nuestra vida, mis hermanos. ¿Qué área de tu vida todavía no la has entregado del todo a Dios? Y para terminar, mis hermanos, 10 hombres, 10 vidas. Ninguno era perfecto. Abraham dudó, Moisés huyó, Gedeón tuvo miedo, David cayó, Salomón se desvió, Pedro negó, y aún así sus vidas llegaron al donde Dios quería que llegaran. No fue fácil su proceso, su camino, como tal vez no es fácil tu camino tampoco, como el mío también. He también vivido procesos muy fuertes, pero si somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, si somos sensibles a lo que Dios quiere hablarnos, todos estos desiertos que hemos pasado, que pasaremos, porque si Dios nos muestra el proceso, si Dios te muestra tu proceso, lo que vas a vivir, lo que vas a pasar, tal vez no quieras tú pasarlos. Por eso no te lo muestra, pero sí te muestra el final. Confíen que en Dios, en Él, tendremos el futuro asegurado. Así que, sea cual sea tu historia, el mismo Dios que formó a estos 10 hombres sigue formando hoy hombres, mujeres valientes que cumplirán el propósito del Señor. La palabra, hay una promesa donde dice: Jehová cumplirá su propósito en ti. Así que apropiate de esta palabra, mis hermanos, y espero que haya sido de bendición en este tiempo de palabra, este tiempo de historias bíblicas de Dios hombres que marcaron mi vida, ya, y también pueden marcar la tuya, para que de algo o de cada una de ellas aprendamos algo. Así que vamos a orar para que terminemos este día, este podcast tan especial que Dios nos ha permitido vivir en este jueves. Padre, gracias te damos por esta tarde, Señor, por este día que tú nos has regalado, por tu palabra, por lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Y oro para que esta palabra, Señor, no llegue vacía, quede sembrada en cada corazón, quede sembrada en cada una de las vidas de los hombres y mujeres que la escuchan, para que tú les ayudes, Señor, a vivir ese proceso que tú has permitido en sus vidas, y que entendamos que no es un proceso para siempre, sino que es un proceso temporal, un proceso de formación que tú has permitido para que lleguemos donde tú quieres llevarnos. Yo alabo tu nombre, bendigo tu nombre en este día, Señor, y oro para que cada oyente y cada persona que vea este podcast, Señor, lo tome y lo guarde en su corazón para que lo puedan estudiar, Señor, y que tú le hables a sus vidas como lo hiciste con nosotros, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, y nos vemos el próximo jueves en MFD Podcast, Mi Fuerza de Dios. Bendiciones.